¿Cuáles son las cuevas secretas de Poppy Playtime Chapter 3 para móviles y PC? Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a las cuevas donde volteamos a la izquierda para encontrarnos un pasadizo secreto. Vamos a tratar como lo estoy haciendo para darnos cuenta que hemos salido del mapa. Seguimos caminando en línea recta para luego saltar la plataforma de hierro que tenemos delante. Perfecto, una vez conseguido, nos dirigimos cerca de esta roca y la pasaremos por encima. Si hiciste los pasos correctamente, significa que ya puedes caminar todas estas rocas y no te quedarás atascado en ningún momento, logrando así poder explorar toda la zona de las cuevas con unas hermosas perspectivas que no tenías normalmente. Todo este camino es de fácil acceso sin importar las enormes rocas que encuentres. Sin embargo, te recomiendo que no bajes a esta sección que te estoy alumbrando, porque de lo contrario te vas a quedar atrapado. Ahora bien, continuando con nuestro recorrido, te vas a encontrar con buena parte del mapa acompañado de enormes piscinas de agua. Lamentablemente, al intentar darnos un chapuzón, nos daremos cuenta de que solo se trataba de un piso plano con una animación que simulaba las olas del agua. Pero lo que sí puedes hacer es acercarte un poco a esta cascada para ver cómo se vería estando por debajo de esto. Finalmente, Player se pudo bañar antes que llegara el Chapter 5 para móviles. Podemos seguir caminando sin ningún problema de que se reinicie la partida, porque nos encontramos tan abajo que no será necesario preocuparnos de nada. Otro aspecto que llama la atención de las versiones móviles es lo muy iluminado que están las cuevas sin la necesidad de utilizar la bengala. Por supuesto, siempre puedes subir el brillo de tu celular para que puedas ver de mejor manera. Vamos a terminar esta primera parte cerca de las estalagmitas que tenemos delante nuestro, las cuales coincide perfectamente para que podamos tocar también la segunda cascada. Así como fuimos capaces de llegar tan lejos, también podemos regresar todo el camino si lo queremos, porque sin importar lo grande que sean las rocas, las vas a poder subir fácilmente. Evidentemente, no podemos regresar hasta el camino principal porque ya se encuentra muy arriba de nuestro alcance. En la próxima sección del mapa, muchos cometimos el error de irnos en línea recta para darnos cuenta que se reiniciaba toda la partida. Sin embargo, si saltábamos hasta arriba del todo, podíamos lograr superarlo. Para ello saltábamos hasta esta plataforma para luego subirnos a la tubería que te estoy señalando. Una vez conseguido, procedemos a saltar a la plataforma que te estoy alumbrando. No te preocupes porque Player sí puede llegar hasta esa distancia. Aquí vamos. Perfecto, chicos y chicas, hemos llegado a esta plataforma que no fue pensada para que estuvieses aquí en una partida normal, pero si haces bien este salto lo conseguirás igualmente. Por supuesto, esto todavía no ha terminado, ya que al momento de estar bajando, si nos movemos un poco a la derecha, habremos llegado al otro lado de la plataforma, que recordemos que era imposible porque se reiniciaba la partida. A partir de este punto, te recomiendo caminar en las esquinas justo como te estoy mostrando, porque si nosotros llegamos hasta el final del camino, podemos movernos un poco hacia adelante, logrando así meternos al lago para tener otras vistas muy diferentes a las que ya conocíamos. A pesar de llegar a esta zona, tiene sus limitantes al no poder caminar mucho porque se reinicia la partida. Muy bien, ahora ¿qué sucede en la versión de PC? Primero nos vamos hacia la izquierda y saltamos para confirmar que el truco sigue funcionando. Es posible que te atores en las estalagmitas, pero solo tienes que saltar un poco para lograr liberarte. Otro consejo que te recomiendo es no irte mucho a la derecha porque se reinicia la partida. Pero como puedes ver, el truco sigue funcionando, pero antes de saltar la roca ya nos podemos percatar lo hermoso que se ven los gráficos en la versión de PC. Sin duda se nota bastante. Vamos a seguir el recorrido para que vean que todo funciona exactamente de la misma manera que en la versión para móviles. De hecho, en la versión de PC me da la sensación de utilizar más la bengala que en la versión para móviles. No quiere decir que no se vea nada, pero se nota que los oscuros son mucho más pronunciados. Muy importante recordar que cuando ya estemos en la roca más alta debemos evitar entrar a la zona de allá abajo siempre y cuando queramos regresar. En la versión de PC destaca bastante lo hermoso que se ve este lugar, pero igual que sucede en la versión para móviles, el agua solo se trataba de un piso falso sin que podamos nadar en ello. Ahora bien, con respecto al tema de la cascada, también nos podemos acercar lo suficiente. Se pueden apreciar muchos mayores detalles que no se veían anteriormente. El recorrido no tiene ningún obstáculo para seguir avanzando, y a pesar de que a veces está muy oscuro, la última parte sí se encuentra muy iluminada para disfrutar de estas hermosas vistas que nunca verías en una partida normal. Sumado el hecho de que los reflejos del agua son mucho más llamativos para la versión de PC, pero al igual que en la versión para móviles, el recorrido se puede completar al 100%. El recorrido en PC también se puede regresar sin problemas. Ahora vamos a intentar lo mismo que hicimos en la otra zona, pero en la versión de PC.
Anteriormente les había dicho que no les recomendaba bajar hacia esta zona, porque para este punto ya te encuentras atrapado sin la posibilidad de regresar. Sin embargo, existe una curiosidad que sí vale la pena mencionar, y es que si seguimos avanzando todo hacia adelante para luego voltear hacia la izquierda, te vas a topar con una curiosa sorpresa esperando a la distancia, porque al seguir caminando te encontrarás con todas las cuevas y porciones de la fábrica desde la parte de afuera. A partir de este punto no puedes hacer nada más que observar tus alrededores, pero es algo que puedes hacer en tu propia partida. Este truco es compatible tanto para la versión de PC como para la versión de móviles. Y ese sería el video con las rutas alternas de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Chin por el dibujo que hiciste. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Estos hermosos paisajes le van a gustar a la profesora.